Teruel, Onda Cero. Una y 17 minutos. Confiesen, seguro que algunos de ustedes, algunos seguro, han pensado aquello de llega el verano, se acerca ya el tiempo de poder enseñar pues un poquito más el cuerpo y yo tengo por aquí esto que no me gusta, esto otro que tampoco. Venga, voy a hacer la famosa operación bikini. De la operación bikini, va nuestro Psicología a Voces con Sicara de esta semana. Nos va a hablar sobre ello la psicóloga Míriam Pitarch. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando que nos hables de esto cuando hace 15 días tu compañera nos avanzó el tema ya prácticamente había comenzado el verano, que este año ha venido muy pronto y seguro que teníamos ya muchos oyentes pensando, operación bikini, ¿qué hago? ¿Cómo no lo hago? Vamos a hablar de eso a nivel psicológico en el día de hoy y tenía muchas ganas de que nos ofrecieras tus consejos, Míriam, esta mañana. La verdad que sí, es un tema muy interesante. Porque lo primero de todo sería preguntarnos, creo yo, ¿por qué nos preocupamos por nuestro aspecto físico de tal manera? A ver, la verdad es que la preocupación por el aspecto físico siempre ha existido, pero ya no solo en nuestra cultura. Realmente, si nos paramos a pensar, por ejemplo, el caso de las mujeres jirafa de Tailandia, que seguramente les hemos escuchado, estas mujeres que se ponen collares en el cuello para alargar el mismo cuello. Sí. Eso es porque significa, eso es un símbolo de belleza en su cultura. Luego también en nuestra cultura hemos realizado determinados comportamientos como utilizar una serie de corsés para estilizar más la figura femenina. Y esto se debe un poco a que realmente estar atractivo tiene mucho sentido en nuestra sociedad, en la especie humana. Y es porque tiene una serie de ventajas. Por un lado las encontraríamos a nivel más evolutivo, en el que ser más atractivo aumenta las probabilidades de reproducción, ¿no? Y por tanto, de que nuestra genética siga existiendo en la especie humana. Y por otro lado, también las encontramos a nivel social. Existe un sesgo cognitivo llamado el efecto halo, en el que consiste en, a partir de una característica concreta, tendemos a realizar una serie de generalizaciones. Pues algunos estudios han observado que el atractivo físico tiende a relacionarse, las personas tendemos a encadenar otra serie de cualidades positivas que no tienen nada que ver con el propio atractivo. Por tanto, podemos llegar a pensar incluso que es hasta lógico, ¿no?, que nos preocupemos por él. Queremos resultar atractivos, eso en general, en todas las culturas y en todos los tiempos. ¿Y quién marca cuál es el ideal de belleza? Pues lo acabamos marcando nosotros mismos, ¿no?, nuestra cultura y nuestra sociedad. Desde bien pequeñitos, desde que nacemos, a través de nuestros medios de comunicaciones, recibimos una serie de mensajes que se encuentran relacionados con el atractivo. Y esto lo que hace que acabemos interiorizando ese tipo de mensajes. Y además es que no solo los recibimos por un medio, como puede ser la televisión, sino que también los recibimos a través de revistas, de carteles, ahora a través de las redes sociales. Por tanto, podemos al observar tanto un determinado cuerpo, podemos llegar a recibir esos mensajes que nos inciten a modificar nuestro cuerpo, ya no solo nuestra forma corporal, sino también el aspecto facial. Por ejemplo, no solo nos mandan mensajes relacionados con un prototipo, sino que también nos venden productos relacionados con cambiar nuestro propio aspecto físico para acercarnos a él. Y tanto, y ahora en las redes sociales ya, bueno, increíble. Vamos a hablar de la operación bikini en sí, porque no sé si hacer famosa esta operación bikini puede tener consecuencias tan negativas como parece que sí que sea. Sí, así es, porque cuando mandamos este tipo de mensajes de la operación bikini, acabamos interiorizando una serie de mensajes relacionados con nuestro aspecto, ¿no? Es como que hemos normalizado que cuando llega el verano y nos empezamos a quitar ropa de abrigo, empezamos a escuchar o incluso a decir nosotros, no llegamos a la operación bikini, voy a empezar a ello, ¿no? Sí. Y esto acaba teniendo una serie de consecuencias negativas, porque indirectamente lo que nos estamos diciendo es que hay algo malo en nuestro cuerpo y que ahora mismo no lo podemos enseñar tal y como está. Pero realmente, ¿hay algo malo en nuestro cuerpo por no ajustarse al ideal de belleza? Porque, por ejemplo, si ahora mismo se cambiara el ideal de belleza y tuviéramos uno completamente diferente, las conductas que realizamos serían las mismas o modificaríamos nuestras conductas.
porque se ha visto que, por ejemplo, nuestros antepasados realizaban conductas diferentes a las nuestras de ahora. Entonces es posible que ese tipo de conductas también las modificáramos y seguramente afectarían de la misma manera que nos afectan ahora, es decir, teniendo consecuencias negativas en nuestra imagen corporal. ¿Qué es esa imagen corporal? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la imagen corporal, cuando hablamos de ella, es cuando hacemos la representación de nuestro cuerpo en nuestra mente. Para hacer esa representación solemos basarnos en diferentes aspectos. Por un lado tendríamos la percepción, que es lo que recibimos a través de nuestros sentidos, como por ejemplo la vista y el tacto, y también la evaluación que realizamos. Cuando normalmente, nosotros tenemos la imagen corporal y la comparamos con el ideal de belleza que tenemos interiorizado en nuestros esquemas mentales. Entonces, cuando realizamos esa comparación, empezamos a tener una serie de pensamientos, de emociones, sentimientos, en función de si nos acercamos o nos alejamos a ese ideal. Y esto lo que nos hace generar es una serie de, un mayor o menor grado de satisfacción. Uh-huh. Y entonces a todo el mundo le ocurre lo mismo cuando evalúa el cuerpo. Pues se ha visto que no tiene por qué ocurrir siempre lo mismo. Por ejemplo, seguramente conoceremos personas que se alejan mucho de ese ideal de belleza y no se sienten insatisfechos con su cuerpo, al igual que seguramente también conoceremos personas que se acercan a ese ideal y sí que se sienten insatisfechos con su cuerpo, a pesar de que nosotros percibamos que sí que se asemeja mucho. Yeah. Esto se debe a que realmente hay otras, porque no solo nos basamos en lo que hemos hablado de la evaluación y de las percepciones, sino hay otros aspectos que también juegan un papel importante. Por un lado sería la importancia que le damos nosotros a nuestro propio aspecto físico. Por ejemplo, si para mí no es importante mi aspecto físico, me va a dar igual alejarme o acercarme del ideal de belleza porque yo no me fijo en esto, yo no presto atención a este aspecto de mi vida, porque hay otras cosas que me importan más. Por el contrario, sí que es importante, sí que voy a focalizarme más en ese tipo de mensajes, en mirarme el cuerpo, compararme, etcétera. Y luego también se ha visto que no solamente es la importancia que le damos al cuerpo, sino que la mente es muy curiosa y al final los pensamientos y las emociones que generamos pueden llegar a tener un impacto más potente en nuestra satisfacción que el propio cuerpo que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo unos pensamientos, unas emociones negativas relacionadas con mi cuerpo, es más probable que, seguramente presentaré una distorsión cognitiva, que esto es lo que les suele ocurrir a las personas con un trastorno alimentario, que me nublan la vista y me impiden ver mi cuerpo como es en la realidad. Pues fíjense todo lo que da de sí la operación bikini, ¿eh? Algo tan banal que mencionamos todos los años cuando llega el tiempo, que a nivel psicológico tiene toda esta realidad que nos ha acercado la psicóloga Míriam Pitarch de Sicara. Y en 15 días, ¿a quién me mandas? Pues en 15 días tendremos a Javier Ibáñez, que vendrá a hablarnos sobre un tema muy relacionado con la comunicación, que es el sincericidio, y el alcance que puede llegar a tener las palabras nuestras en los demás. Pues con él estaremos dentro de 15 días. Hoy un placer, como siempre, charlar con Míriam Pitarch. Muchísimas gracias y a cuidarse, que es lo importante. Que vaya bien. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. El Psicología Voces, las voces cambian. Los profesionales de Sicara son los que se mantienen los martes aquí en el Más de Uno.